Soy muy fan. Nos estamos riendo, no le vamos a decir de qué, pero bueno, siempre nos la pasamos muy bien en Radicales en esta mesa. Muy buenos días a usted que nos alcanza a ver y a usted que nos va a ver un poco más tarde también. Sea usted bienvenida y bienvenido. Gracias, Dani. Gracias, Meme, Héctor, por este día, 16 de septiembre, después de una noche para mí muy grata, de un día histórico literalmente también. Y bueno, vamos a tratar de analizar en esta mesa no solamente lo que aconteció anoche y lo que está en curso en este mismo momento, sino también otros acontecimientos de enorme relevancia política. El principal de ellos, desde mi punto de vista, y el tema que nos convoca el día de hoy, es este proyecto político que lanza Ricardo Salinas Pliego, este oligarca que ha manifestado ya su deseo de encabezar un proyecto político. ¿Qué busca Ricardo Salinas Pliego? Ese es parte del el tema que nos convoca, pero imposible no abordar otros aspectos. Sí. De manera particular, Daniela Barragán, lo que aconteció anoche en el grito, en este primer grito de una mujer presidenta después de 200 años de república. Yo lo acabo de comentar ahorita con la audiencia de Café y Noticias, que hay veces que debemos permitirnos gozar, ¿no? Y yo ayer con el grito sí me lo planteé en lo interno de, es la primera vez que va a ocurrir esto, ¿no? Es la primera vez que todos vamos a ver que una mujer salga del balcón central de Palacio Nacional. Entonces, a pesar de los pendientes, de todo, creo que era muy importante gozarlo y disfrutarlo, porque este tipo de sucesos se disfrutan, ¿no? Es muy importante porque nosotros tenemos el privilegio de verlo, pero muchos que quisieron o que soñaron con algo así y ya no pudieron, pues por ellos, por ellas, ¿no? Por algo la presidenta habla de las heroínas anónimas, uh-huh, ¿no? Porque hubo muchas mujeres que lucharon primero porque pudiéramos utilizar falda, porque pudiéramos utilizar la ropa que quisiéramos, porque pudiéramos ser dueñas de nuestro patrimonio, porque pudiéramos decidir no casarnos, porque pudiéramos decidir no ser mamás. Luego, por todas las que lucharon porque tuviéramos derecho al voto, porque tuviéramos derecho a trabajar, porque tuviéramos derecho a estudiar. O sea, lo de ayer, pues sí, es en parte, falta mucho, lo sé, pero sí materializa mucho toda esa lucha de siglos, ¿no? De cómo las mujeres han venido abriéndose espacios. Entonces, yo la verdad me emocioné muchísimo. Sí me emocionó ver a la presidenta, verla con ese atuendo que también estaba cargado de simbolismo, el color morado que se relaciona con el movimiento feminista, el corte del vestido que hasta se parece al de las sufragistas, la falda plisada que recuerda las faldas plisadas de las mujeres indígenas, o sea, el cuadro de Leona Vicario al centro gigantesco, o sea, todo, una ceremonia llena de mensajes y que, insisto, aunque pues sí faltan muchas cosas, hay muchos pendientes, los logros se gozan, los logros se celebran. Por los logros se lucha, entonces pues es momento también como de decir, vaya, pasan cosas buenas, hay cosas buenas. Y es que hasta lo dices y se te enchina otra vez el cuero, porque por ejemplo en cuanto a lo del vestido, para algunas personas podrían decir es menor, pero todo fue pensado con un mensaje, desde el color, el diseño, el estilo, fue hecho por 4 mujeres, bordado por una mujer, el bordado sobre todo por una mujer tlaxcalteca, el diseño encabezado por 2 mujeres, la confección hecha por otra mujer, la escolta de la presidenta de puras mujeres, todas mujeres, los vivas de la presidenta,
Josefa Ortiz Telles Girón, que es el nombre, siempre ha sido su nombre. Ese fue fue tendencia mucho tiempo en redes sociales, sigue siendo tendencia. El que además se mencionara lo de las heroínas anónimas, las mujeres estuvimos presentes en este grito. El de Manuela Medina, la capitana, que además hoy en el desfile que ya está iniciando, justamente el desfile también va cargado con mucho simbolismo de mujeres. Pasaban toda esta información y creo que vale la pena mencionarlo porque no es nada más un simple... Ay, bueno, ya se nos olvidó o es un simple, bueno, a ver qué sale de todo esto. Pero estamos realmente hablando de un simbolismo que viene cargado con sustento, que viene cargado con toda esta historia, que viene cargado con una cantidad de mensajes que tienen que tener una réplica, ¿no? Lo que pasaba del desfile, ¿no? Se integran las columnas de las descubiertas, el contingente de Josefa Ortiz Telles Girón, viene también el contingente de María de la Soledad Leona Camila Vicario Fernández de San Salvador, viene el contingente de María Manuela Molina, o sea, se van a integrar varios contingentes, el de Gertrudis Bocanegra, o sea, son varios contingentes que se integran con nombres de mujeres, entonces sí está marcando y haciendo historia, y esa historia por supuesto que tiene, y falta mucho. Yo ayer estuve allá en el Zócalo, estábamos sobre moneda y podíamos platicar con la gente, yo les preguntaba, bueno, es la primera vez en 215 años que una mujer va a salir por el balcón presidencial y va a gritar ¡Viva México! Y la gente estaba emocionada, hombres, mujeres, niños, vi una cantidad de turistas, muchísimos jóvenes, vi una mexicana que lleva 25 años viviendo en Italia, que solamente vino a este grito porque fue el primero que iba a ser una mujer en la presidencia de la República y que justo regresó y lo que me gusta que dice es, no es el país que dejé. Faltan muchas cosas, sí, pero me siento segura regresando a mi casa. 25 años viviendo en Italia. Migrantes mexicanos dando este mensaje, sobre todo de solidaridad a nuestras paisanas y paisanos, diciendo, no están solos. Mexicanos americanos, hijos de migrantes que vinieron también a dar el grito. Mujeres que por primera vez vinieron al Zócalo a ver a una mujer, solo porque era la mujer. Era la primera mujer presidenta. Entonces, veo mucha esperanza. Veo mucho amor también, veo mucha, incluso dentro de todo eso, también la autocrítica, que es siempre indispensable, de decir, vamos bien, pero nos falta esto, o no me gusta esto, pero aquí estoy, ahora sí que al pie del cañón. Bueno, ya lo que yo iba a decir ya me lo ganó. Yo iba a centrar en Josefa Ortiz Telles, pero creo que... Girón. Y Telles Girón, perdón. Sí, y creo que hay un elemento que también podemos resaltar y es que se trata de la primera presidenta en la historia de América del Norte. Y esto es algo que no puede perderse de vista. Cuando en 2008 llegó Barack Obama a la presidencia de Estados Unidos, uno de los elementos que se expresó en el debate público fue que la llegada de un afrodescendiente a la presidencia de Estados Unidos significaba el fin del racismo. Y poco tiempo después, ese afrodescendiente dejó la presidencia y llegó un racista abierto como Donald Trump. Yo creo que en este momento en México se vive una inercia progresista que no permitiría un retroceso de esa magnitud. Porque la presidenta Claudia Sheinbaum, que es la primera en la historia de América del Norte, sale y da este discurso tan cargado de símbolos poderosos que no son para nada impostados. No hay una vacuidad detrás de ellos, hay un consenso social detrás de ellos, hay una fuerza que sí tiene un correlato con la sociedad mexicana. No solo a través del respaldo que Claudia Sheinbaum en este momento tiene, que es altísimo, que rebasa incluso a los márgenes de aprobación que tuvo López Obrador en su sexenio, sino que además hay un acuerdo social que valida las tesis que Claudia Sheinbaum puso en la mesa el día de ayer. ¿Quién va ahora a tratar de relegitimar a la idea de que las mujeres tienen que quedarse en casa a criar a los niños? ¿Quién va ahora a validar el discurso de que las mujeres son débiles y no sirven para ciertas actividades cuando ya
la actividad más importante en este país, que es la de presidir y dirigir los destinos de una nación, lo tiene una mujer que en el consenso social está haciendo un trabajo correcto, ¿no? Entonces, creo que eso es el gran contraste con grandes hitos históricos que han ocurrido en Norteamérica, como por ejemplo la llegada de un afrodescendiente que nos reveló que mucho en Estados Unidos quizá no cambió gran cosa. Cosméticamente hubo un cambio, pero ¿lo hubo de fondo? No solo no lo hubo, sino que, bueno, eso fue algo que permitió que las peores entrañas de ese país, lo peor de la sociedad estadounidense, las taras más horribles, se hayan aglutinado en torno a un personaje como Donald Trump. Y en México yo no veo que eso tenga posibilidades de ocurrir, aunque haya proyectos que lo van a intentar. Creo que ese contraste es muy importante y hay que mencionarlo. Indiscutiblemente lo que aconteció anoche en el corazón de nuestro país es de enorme relevancia. Pero lo que aconteció también de manera periférica también es parte de lo que está viviendo este país. Podemos hablar efectivamente de patriotas y literalmente también de vendepatrias. Uh-huh. Los patriotas, en efecto, nos congregamos en torno a una ceremonia comunitaria que cohesiona a la nación desde hace siglos, que es el grito de independencia. Nos cohesionamos en torno a valores y a principios patrióticos que la mayoría de los mexicanos reivindicamos de manera permanente. Nos congregamos en torno a objetivos políticos de una nación orgullosa de ser independiente, soberana, justa, de derechos, democrática. Y hay quien se agrupa en torno a otras, no causas, sino intereses. Y ayer tuvo lugar, tratando de capitalizar el momento patrio para propósitos facciosos y personales. Me refiero a este mensaje que emitió anoche el magnate Ricardo Salinas Pliego para, pues sí, lanzar él personalmente y con su esposa al lado, que también llama la atención, su proyecto político que tiene en realidad un único objetivo: no pagar lo que debe. El magnate Ricardo Salinas Pliego, el oligarca Ricardo Salinas Pliego, se parapeta detrás de un proyecto político que no puede ser otro más que el oligárquico, para evadir lo que ha estado evadiendo por muchos años: los 74,000 millones de pesos de impuestos que arrastra desde el gobierno de Felipe Calderón. Ya lo había anticipado en una reunión el jueves de la semana pasada en las instalaciones de Televisión Azteca. Reúne a sus empleados, a sus achichincles y a otros personajillos menores, pero no por ello relevantes en términos del análisis que debemos hacer. Que haya estado ahí María Amparo Casar Pérez, coordinadora de asesores del secretario de Gobernación en el gobierno de Vicente Fox, Santiago Krill, y presidenta de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, este grupo de presión, que no es grupo periodístico, es un grupo de presión, es muy relevante. En los hechos es la transferencia de la estafeta de Claudio X González a Ricardo Salinas Pliego. Nada más que está peor todavía el asunto, porque el patrón del PRIAN, Claudio X González, hundió a los partidos políticos. Pero este oligarca, Claudio X González,
le cede la estafeta a un oligarca peor todavía, misógino, clasista, homofóbico, que por lo menos Claudio X González se disfrazaba de progre para salir a la calle. Ricardo Salinas Pliego ni siquiera pisa la tierra. Uh-huh. Anda en helicópteros, en aviones, en yates. Es un proyecto político que, sin embargo, allí está en curso. Y por último digo una cosa, ya me extendí, ya lo sé. Reaparece en una entrevista con un periodista español, José Luis Cebrián, Ernesto Zedillo, para declarar que la democracia ha muerto. Declaro difunta la democracia mexicana. Hay un golpe de Estado silencioso en México. Tienen la desvergüenza Zedillo y Ricardo Salinas Pliego de decir esto, pero está bien, parte de las libertades que en este país existen. Pues no sé qué es lo que pase con la oposición, qué complejo tengan, que tienen esta como fascinación por los juniors, ¿no? O sea, sale Claudio X González, entra el otro junior, que es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Un hombre que ha venido de la riqueza, que ha venido de grupos poderosos, esto escrito y detallado durante un buen tiempo ya por Álvaro Delgado. Y bueno, sería simplemente cambiar de muñeco de acción, ¿no? Ponen a otro. Ahorita, con lo de la foto que publican la semana pasada de esta primera reunión, que me llama mucho la atención, está lo que hace Cédric Raciel en El País, de este movimiento MAC, que es el de Salinas Pliego, anticorrupción y anticrimen. Él dice, pues se termina pareciendo mucho al MAGA, ¿no? Uh-huh. Al Make America Great Again, o sea, la derecha, pues utilizando ese tipo de eslogans que impacten fuerte para decir, somos MAC, ¿no? Ahora ya con esto de Ricardo Salinas Pliego. En esa primera foto, justo la que están viendo en pantalla, vemos que las ausencias son los partidos políticos, a excepción de Indira Kempis, que está en primera fila, pero pues es un personaje bastante menor, quería ser candidata presidencial de Movimiento Ciudadano y termina en el PRI, y ahorita ya está ahí con Salinas Pliego, ¿no? Pero es como, pues vemos sobre todo a los llamados intelectuales, algunos y muchos periodistas, eso también es mucho de llamar la atención, porque ahí sí, como dicen, se caen máscaras, ¿no? O sea, ya nada de que periodista, yo soy independiente, imparcial, no. Por ejemplo, Lourdes Mendoza, ahí ya... Sí. La vocera oficial, por favor, ya no hablemos de que es periodista, ella ya es una mujer que decide sumarse a un movimiento político y se acabó. Pero sí resalta el caso de María Amparo Casar, que... la verdad, a mí en la foto es como el personaje que me termina dando incluso hasta un poquito de pena ajena, porque apenas si se termina asomando en la foto para salir. Ricardo Salinas Pliego ni siquiera se fijó si tapaba a alguien, porque iba a tapar a María Amparo Casar y se asoma así como, ay, aquí también estoy, ¿no? Uh-huh. Pero, o sea, hablando del fuera máscaras, o sea, ya no nos van a poder decir que son mexicanos contra la corrupción si están tomándose una foto, si están respaldando el movimiento de un hombre que tiene su riqueza en gran medida gracias a la corrupción. Sí. ¿No? Que si puedes no pagar impuestos desde hace 3 sexenios, no se entiende de otra manera más que con corrupción. Entonces, ahí también en esa foto es el fin de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Para muchos, pues ya no les creíamos desde hace tiempo, pero para los que todavía tenían cierta esperanza en que ese grupo hacía cierto periodismo que tenía relevancia, María Amparo Casar ahí termina pues diciendo de qué lado están, porque sí es a favor de la corrupción, como lo dijo el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Faltan, como lo decía, los partidos políticos, ¿no? Que vamos a ver si se entregan otra vez a los brazos de un empresario
La vez pasada no le salió muy bien, tanto que hasta perdieron a uno de sus aliados, que era el PRD. Entonces, pues vamos a ver si Alejandro Moreno Cárdenas termina sumándose. Ahorita ha venido imitando mucho los pasos de Lili Telles. Ya también aparece él en Fox News dando entrevistas muy preocupado. A lo mejor, pues también Lili Telles lo convence de sumarse con su patrón. Y el caso del PAN también va a ser muy interesante, porque sí anda un tanto a la deriva. Marco Cortés se entrega a los brazos de Alejandro Moreno Cárdenas, no le va para nada bien al Partido Acción Nacional, y Jorge Romero Herrera pues ha andado como en lo suyo, ¿no? En esas guerritas que luego se pone con la presidenta Claudia Sheinbaum, que también nunca le termina haciendo caso porque es también un personaje muy irrelevante, pero lo que dejan ver es que sí necesitan PRI-PAN tomar una decisión sobre qué es lo que van a hacer. Y Ricardo Salinas Pliego, de acuerdo con los reportes de esta reunión de la semana pasada, pues ya les extiende la mano, ¿no? Entonces, a esta imagen, aunque le hacen falta a los partidos políticos, pues vamos a ver si van a optar por sumarse, o que está la otra opción para el movimiento de Ricardo Salinas Pliego de pues optar por un nuevo partido político. ¿O el Verde? O el Verde, exactamente, que es lo que el texto que tú publicabas el fin de semana sobre esta ramificación fuerte que hay en el Verde que se junta con Ricardo Salinas Pliego. De hecho, pues también su hija, cuando estuvo en la política, ahorita está de directora de una sociedad civil de Grupo Salinas, si no me equivoco. Cuando estuvo en la política, estuvo con el Verde. Fue diputada, ¿no? Y senadora del Partido Verde. Exacto. Entonces, si sabemos algo del Verde, es que el Verde está donde más le convenga. Entonces, si es Ricardo Salinas Pliego el que le conviene, no va a dudar en ningún momento de eso. Ya es fuerte, ya es la tercera fuerza en el Congreso, entonces ya lo tiene todo para servir si quiere, a Ricardo Salinas Pliego. Entonces, yo creo que lo que sigue va a ser la decisión de los partidos, que este asunto de Salinas Pliego los agarra en un momento de mucha desesperación, ¿no? O sea, porque no han logrado articularse en lo absoluto. No, y lo de la creatividad y la originalidad tampoco se les da mucho en la oposición, ni mucho menos a Salinas Pliego. Yo la otra vez estaba pensando, no me imagino a Salinas Pliego gritando "Viva México", gritaría algo así como "Viva la evasión fiscal", "Viva... viva la morosidad, viva carajo". La morosidad. Eso sería un gran... Anótelo. Sí, a ver, que lo grite en su casa. Pero hay una imagen que compartían... No, mandaría a Javier Alatorre. Sí, él estaría sentado en el balcón de enfrente y Javier Alatorre estaría gritando. Tienes toda la razón. La otra vez me dijeron, yo no sabía que una vez se enojó con Javier Alatorre y que Javier Alatorre se quitó el bigote en protesta porque estaba enojado con su jefe. Esas protestas muy curiosas que se dan ahí en Azteca. Quítate el bigote. Pero bueno. Verdadero revolucionario. sí, una verdadera revolución. Pero hay una imagen que estuvo circulando que es este volantito que compartieron cuando fue el evento de la presentación de su grupo, de su banda de los fantásticos anticorrupción y anticrimen, en donde dan esta información de cómo pasamos de la dictadura a la democracia, acción desde la sociedad civil. Es un pequeño manual de 10 puntos que viene con los logos de TV Azteca y de Grupo Salinas, además. El paso número 1, dicen, es firmeza, no violencia. Eso me dio mucha risa, porque si hay alguien que es violento es él. Pero dice firmeza, no violencia. Haz visible el descontento con marchas, vigilias y manifestaciones pacíficas. No eres como ellos. El segundo es no concedas, no negocies con el régimen. Busca tu legitimidad en la gente, no en el tirano. El tercero es empodera. Sí, es que esto, a ver, cuando ves un punto dices esto ya está mal, pero es que cada que lees otro está todavía peor. Dice empodera, da a cada persona el poder de actuar. La fuerza colectiva no debe depender de líderes únicos. 4. Construye comunidades independientes. Apoya y fortalece organizaciones fuera del control estatal. Difunde su voz. 5. Retira tu cooperación. A esto yo lo hubiera cambiado el título. Lo hubiera puesto evade pagar impuestos. No obedezcas ni participes en estructuras del régimen. Sin obediencia pierden poder. 6. Explota sus debilidades, identifica y aprovecha sus talones de Aquiles, corrupción, burocracia ineficiente, divisiones internas. 7. Sé estratégico, planea con visión de largo plazo y evita reaccionar a sus provocaciones que desgasten al movimiento. 8. Informa y divulga, comparte recursos, datos y relatos, que además dice relatos,
no es casual la palabra, que despierten conciencia y fortalezcan la resistencia. Otra palabra también muy importante, tomando en cuenta que se están gestando 2 resistencias. La resistencia de Rojo de la Vega, que también está muy alineada con Salinas Pliego, y la resistencia de Laura Zapata, que yo no sé con quién se alinea, pero bueno, ahí está. Y dice la 9, resiste con bajo riesgo. Únete a acciones seguras y simbólicas, cacerolazos, paros, campañas sectoriales que amplíen la participación. Y 10, erosiona sus pilares, fomenta la duda entre quienes se apoyan, las Fuerzas Armadas, funcionarios y policías, documenta violaciones de derechos humanos para difundirlas dentro y fuera del país. Estos son los 10 puntos de Salinas Pliego que están titulados, están con el logo de TV Azteca y de Grupo Salinas. Entonces, son varias, o sea, están mal, uno tras otro, pero tampoco es algo que desconozcamos. En la entrevista Zedillo decía que él se había hecho una promesa a sí mismo de no salir y hablar a menos que la democracia de verdad estuviera en riesgo. Y hoy la democracia ha muerto. Y Zedillo se avienta un Denise Dresser cuando dice que el Estado está aplicando un golpe de Estado blando. Es Zedillo. Dejémoslo así. Entonces, cuando ves lo que dice Zedillo, más lo que está diciendo Salinas Pliego, más lo que han dicho muchos otros articuladores de la derecha, como en algún momento decían, miente, ¿no? El propio Alarraqui, ¿no? Decía, miente, porque para ganar la Morena tienes que mentir y tienes que engañar. Entre más mentiras digas, entre más mentiras, mejor te va. Mejor te va. Exacto, entonces volvemos a la misma. Aquí no están hablando de honestidad, aquí están hablando de cómo justificar la evasión fiscal, aquí están hablando de nosotros somos los buenos, ellos son los malos, nosotros somos las víctimas, ellos no lo son. Está hablando de una estrategia que exhibe de cuerpo entero quiénes son. Hay algo que también Salinas Pliego no termina de entender, y ahí es donde entra lo del logo de TV Azteca. Si bien es cierto, TV Azteca es su televisora, está utilizando una concesión. Pero Lourdes Mendoza, que es la vocera oficial, replica lo que él dijo en el evento en donde convoca a todos los medios de comunicación, al propio Ciro Gómez Leiva convocado, y dice que él no tiene ninguna concesión, que lo que él tiene es una licencia. O sea, y yo, caray, o sea, creo que no leyó los términos y condiciones, aunque se la renovaron en el 18, por otros hasta el 2042 y lo que sea, pero sigue siendo una concesión. Y ha estado en debate cómo ha utilizado la concesión, porque reglas básicas de la concesión incluyen el que pues sí estés dando un servicio. Y desde ese espacio, desde TV Azteca, lo que han estado haciendo es compartir desinformación, justificar la evasión fiscal, mentir también. O sea, no han hecho realidad ningún servicio, al contrario, le han hecho daño al pueblo de México. Entonces, no me sorprende. Qué bonito que se vuelvan a reagrupar, es como el reencuentro, ¿no? Me siento así como el grupo del reencuentro. Ya le cambiaron el nombre, pero sigue siendo como el meme del Spider-Man, de todos apuntándose unos a otros, porque nada más le cambian el nombre, ya le quitaron el rostro de Claudio X González, de lo quemado que estaba. Ya ni siquiera los partidos querían a Claudio X González, pero siguen siendo los mismos. Martín Moreno, el que en algún momento dijo, quemen en leña verde a todos los que votaron por Andrés Manuel López Obrador, y me vienen y me dicen que hay que ser firmes y no violentos. Perdón, pero no, eso de predicar con el ejemplo tampoco se les da mucho. Eso es lo que estamos viendo con esta oposición. No es una oposición que defienda la soberanía, al contrario, defienden el entreguismo, y yo no los subestimaría, aunque sí los leo y me parecen muy ridículos. Creo que el ejemplo de Argentina o el propio ejemplo de Estados Unidos son un punto para decir aguas. O sea, ahí se están reagrupando a la extrema derecha. Ya no se están yendo con medias tintas, coinciden que vamos a ver qué va a pasar con el PAN, con el PRI, con el propio Partido Verde, vamos a ver a dónde ellos van a jugar un rol, pero también en dónde va a estar Morena y qué va a jugar, porque el partido al interior tiene muchos seguidores de este tipo de ideologías, que hoy están intentando hacer hasta sus propios partidos. Creo que Morena tendría que despertar y abrir los ojos, porque no con lo que haga la presidenta o con lo que se haga desde el gobierno federal vas a sostener lo que pasa en los municipios o en los estados. No vas a sostenerlo. ¿Por qué? Porque la gente viene con ese despertar de conciencias. De lo que está haciendo el gobierno federal me gusta, pero no lo que está haciendo el municipal, no lo que está haciendo el estatal. Y ahí es donde empezamos a calibrar y es donde ellos buscan aprovechar. Tontos no son. Abusivos sí, pero tontos no. Entonces creo que sí hay que tomarlo con mucha conciencia. No, a ver, me da mucha risa. Qué bueno que se organicen, qué bueno que se reagrupen, qué bueno que viene el reencuentro, salgan a cantar a las calles, pero aquí también viene un llamado hacia la izquierda. Se están reagrupando a la extrema derecha. No se están yendo a la mitad, no, a la extrema derecha. A ese
libertarismo, a ese mileyato, a ese MAGA, o sea, están buscando algo similar. Y creo que ese sería uno de los riesgos y una de las cosas que de llegar a México, así sea en un estado, así sea en un municipio, nos vamos a arrepentir brutalmente. Bueno, el reencuentro eran estos chicos que pertenecían a Menudo, ¿no? Y que tenían un baile espantoso y que ese es, bueno, mejor, bueno. Perdón, no te metas en esos Está bien, terrenos. sí, mejor. No me toques ese Funado. Está mejor ese baile que el de Trump, vamos a ponerlo así. Pero bueno, por cierto, esa canción, la original es italiana, no es de Umberto Tozzi. Por cierto. Y que bueno, había una versión en checo que me tocó escuchar en República Checa. Y dije, ¿en qué momento Menudo canta en checo? ¿Y la bailaste? Sí, hice el gran ridículo de mi vida. Así la bailó. Porque yo asumí que todos los checos iban a saber que era la misma coreografía. O sea, ¿quién está haciendo este ridículo ahí? Cuando el video de la canción en checo es nomás un checo tocando el pianito, ¿no? Entonces, Y tú ya sí. Este es mi momento. Dije, ¿qué no han visto el video, por favor? Este es mi momento de brillar, estamos listos. Sí, no, el público checo que no es muy expresivo. Esos no aplauden. No aplaudieron y dijeron, bueno, pero ¿qué no has visto el video? Es nomás un güero tocando ahí, que en checo se llama la canción Treti Galaxy. Luego se las paso por esta. Okay, pero bailas. O sea, si no. Sí, no. Bueno, no querrán ver ese espectáculo, pero daría menos vergüenza en mi espectáculo que la fotografía esta histórica, que a mí me parece que es histórica no por lo que represente cuantitativamente, sino por la pérdida de pudor, ¿no? Y yo pensaba en alguna, como sí son muy malos para crear sus consignas y sus campañas, pues creo que siguiendo la línea que ya dictó Meme, pues creo que sí lo que define este grupo es viva la morosidad, carajo, o fuerza y evasión por México. Vamos a darles ideas porque ellos no tienen muchas. La creatividad no se les da. No se les da. Por el bien de todos, primero no nos cobres, juntos hagamos histeria. No sé, es que si pensamos en cómo es este grupo, esas son sus consignas. Está aguantando la risa. Es que están muy buenos. Muy buenos. Pues voy a mandarles propuestas y agárrenlas para que hagan menos el ridículo, ¿no? Ahí está mi aporte. Yo quisiera comparar esta fotografía con la de hace 2 años, donde Xóchitl Gálvez sale arropada con varios ideólogos. Yo ya tendría muchas dudas en llamarlos intelectuales, con muchos ideólogos, con muchos catequistas, en fin, habría que buscarles un término más apropiado, porque mucho de lo que han dicho no se sostiene en hechos, no se sostiene en algo que podría defenderse como una verdad, que es lo que un intelectual trata de poner en el escrutinio público, ¿no? Y esa fotografía era, en su momento fue un intento de darle una fachada progresista a una candidata que venía arropada por los rezagos de los partidos, por los resabios del viejo régimen, en fin, que representaba un conservadurismo en muchos aspectos. No solo el conservadurismo, el tradicional mexicano de esta mirada que identificamos con el PAN, de volver a las instituciones conservadoras y a la familia patriarcal y a los valores tradicionalistas, etcétera, sino también conservadurismo en el sentido de, no nos importa cómo, pero hay que regresar al viejo régimen, ¿no? Con quien sea y como sea. A los apapachos. Como dijo Héctor Aguilar Camín. Como dijo Aguilar Camín, y hay que juntar a los capos de las intelectualidades para tratar de recuperar estos apapachos. Pero sí había un intento, me parece, de darle una fachada progresista, así como si se tratara de decir, el verdadero progresismo, la verdadera izquierda es Xóchitl Gálvez, no el populista ese priista que nos gobierna, que es López, ¿no? La señora esta del huipil es el populismo bueno que sí viene de abajo y que va a tratar de extender esa posibilidad de triunfo a todos los mexicanos. Entonces, era una fachada, desde luego, era un discurso que nomás ellos se creían porque no tenían ningún sustento en la realidad. Porque la propia Xóchitl Gálvez hizo carrera
con el mismo Vicente Fox, con que ella, pues sí, medio distante, no estaba en esta inercia de votar en contra de los programas sociales, como sí lo hizo su partido, pero pues esa flor de un día no representa ninguna primavera, ¿no? Una mujer que venía rodeada de lo peor del calderonismo, o bueno, es que el calderonismo es peor en sí mismo, ¿no? Pero venía ahí rodeada de calderonistas, con lo que se fue derechizando, se fue calderonizando. Era una fachada esa fotografía, pero esa fachada era porque sí trataban de guardar las formas, de mantener una máscara ante los electores para tratar de robarle voto progresista a la base del obradorismo. Desde luego fue un fracaso absoluto. Pero esta fotografía ya con Salinas Pliego es quitarse esa máscara y decir con toda claridad, estos somos. ¿Qué pensamos de los derechos humanos? Lo mismo que Francisco Martín Moreno, que hay gente que merece ser quemada viva por tener la razón, porque es algo que no se dice. Este señor quiso quemar vivos a los morenistas y bueno, eso ya en sí mismo es una atrocidad, un grado de violencia execrable. Pero aparte, lo peor del todo es que este tipo, como buen inquisidor, quería quemar viva a gente que sí tiene la razón, a diferencia de él. Al igual que un inquisidor en la Edad Media, tratando de quemar vivo a alguien que jura que la Tierra es redonda, porque él cree que es plana. Eso es lo que podría representar el programa de derechos humanos de esta fotografía. ¿Qué se piensa, por ejemplo, no sé quién más aparece ahí, este señor Sergio Sarmiento. Que bueno, que el que dijo que los sobornos de Odebrecht era la nómina del Senado o el aguinaldo. En fin, tenemos ahí a gente que no tiene ningún empacho en respaldar a un sujeto que se refiere a la gente de una manera inadmisible, ya no digamos en estos tiempos, siempre fue inadmisible, pero hoy ya hay una lupa progresista en este país, una lupa de mínima decencia para impedir que se vanaglorie a quien se refiere a las mujeres como marranas, como zorras, putonas del bienestar. Perdón, eso es grotesco. Salir con este personaje cerca de él debe dar náuseas. No solamente debe dar náuseas, debe generar alarma. Y esta gente no solo no se alarma, está ahí muy contenta y muy sonriente, tratando de crear este proyecto político que no sabemos hasta dónde va a llegar. Y bueno, ya cierro yo mi participación pensando en que, bueno, en momentos donde hay tantas definiciones, y Zedillo aparece y dice esto de que él declara a la democracia muerta desde Estados Unidos. Bueno, ese es uno de los puntos que esta oposición no ha entendido. Pensar que la democracia tiene padres o madres es lo más antidemocrático. La democracia no es una concesión que te da una élite haciendo grandes hitos y acuerdos entre ellos. Porque mientras Zedillo presumía ser el gran impulsor de reformas democráticas como las de las décadas de los 90, también ha sido gestor de muchos de los peores crímenes electorales, que es donde realmente se mide la democracia, en el terreno, en las coyunturas electorales. A ver, una cosa es lo que tú promuevas en la ley y otra es cómo se comporta tu partido para someterse a esas leyes. Y con el Pemexgate, por ejemplo, o respaldando a Zedillo en la peor elección en la historia de Tabasco en cuanto a suciedad, perdón, eso lo desacredita como demócrata y no puede estar dando lecciones en ese sentido. Entonces, bueno, yo aquí le dejo, pero sí me parece que esta fotografía es histórica, no por términos cuantitativos, porque el proyecto yo creo que va a fracasar, pero cualitativamente sí es muy importante porque ya es la pérdida total del pudor y la vergüenza. Yo ayer entregué mi columna que se publica en Sin embargo los martes, la entregué al mediodía y la titulé Salinas Pliego, el nuevo jefe del PRIAN. Fue antes de la aparición por la noche de Ricardo Salinas Pliego junto a su esposa para anunciar él mismo su proyecto político. Y yo en mi columna, por supuesto que hago una descripción de cómo
en los hechos hay un cambio de estafeta en la jefatura de la oposición de la derecha en México, de Claudio X González a Ricardo Salinas Pliego, y las características de cada uno. Finalmente, dos oligarcas, dos juniors, aunque hasta en ellos mismos hay diferencias, por lo menos cosméticas. Claudio X González, un junior oligarca, hijo del que ha sido el líder patronal del empresariado durante 40 años, justamente los años del modelo neoliberal, que por lo menos se disfrazaba de progre. Nadie le creía, yo en particular jamás le creí nada, menos ese engendro de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que hicieron 2, 3 trabajillos, pero en realidad es un grupo de presión entregado a la defensa de los peores intereses de México. Pero todavía es peor el que toma la estafeta. Otro oligarca junior, hijo de un financiero del fascismo, Hugo Salinas Price, confeso además en su libro. Y digo todavía es peor porque el personaje ni siquiera se disfraza, es como es. Eso tiene sus ventajas, que no engaña tampoco a nadie en ese sentido. Y yo escribí que es grotesco y hasta cómico el proyecto de Salinas Pliego, incluida su candidatura presidencial eventual, pero los mexicanos deben tomarlo muy en serio, porque también representa a la derecha que clama abiertamente la intervención del gobierno de Estados Unidos, incluido el ejército de ese país a nuestro territorio. Y pongo también una cosa que me parece que es importante subrayar y recordar. Es capaz de tomar las armas. Ya lo hizo. Que no se olvide que en el 2002 un comando tomó las instalaciones del Canal 40 y el hecho quedó absolutamente en la impunidad. Eso es lo que origina aquella expresión de Vicente Fox, ¿y yo por qué? ¿Cómo que yo por qué? Eres el presidente de la República y está cometiéndose un delito federal con un grupo armado que toma unas instalaciones federales. Entonces, yo creo que ya este grupo no engaña a nadie. Los que aparecen junto a Salinas Pliego, incluida la señora María Amparo Casar Pérez, pero también el escritor Francisco Martín Moreno, o Enrique de la Madrid Cordero, que ahí está también, hijo de uno de los presidentes más mediocres en la historia de México, Miguel de la Madrid, y está también, por supuesto, Rafael Pérez Gay, que no está ahí por sí mismo, pues es el grupo de Héctor Aguilar Camín. Y Héctor Aguilar Camín y Enrique Krause, los dos capos de la intelectualidad, ideólogos de la derecha en México, tienen una cercanía hasta orgánica ya con Ricardo Salinas Pliego. Los ha reclutado en su centro Ricardo Salinas Pliego. Están en su nómina. Los que están ahí son sus empleados, literalmente. No es solamente Alatorre, no es Sarmiento solamente y otros locutorcillos y conductores de televisión. No, ahí está, por ejemplo, Curcio, que no es, conduce programas. Y hay otros personajes realmente que están en la nómina. Los que están ahí son empleados de Ricardo Salinas Pliego. Y los puso ese día a preguntarle. Le preguntó a Alatorre, le preguntó, por ejemplo, le preguntó Javier Alatorre, oye, esta iniciativa es el inicio de un partido político.
Esto es mucho más importante, responde Salinas Pliego. Es una batalla cultural, intelectual. Alejandro Villalmazo, otro locutorcillo también de él, la gente quiere al tío Richie como candidato. Y es muy... La gente. Sí. Nosotros. Pero hasta eso, hasta Salinas Pliego es más cauteloso. Dice, espérense, porque hay que ver si se puede. Su candidatura está en veremos. El proyecto político no. Así desde la entrevista en Código Magenta, ¿no? Siempre ha dicho, vamos a ver. Yo estaré dispuesto a hacer lo que quiera, a lo que sea necesario, dejando abierta esa posibilidad, pero al mismo tiempo no dándola por hecho, ¿no? Y a mí algo que me llamó la atención es cuando Leonardo Curcio le pregunta también lo que sigue, y entonces identifica al jefe de la dictadura de partido único. El general secretario del partido manda desde Palenque. Es decir, identifica quién es el jefe de este proyecto que hoy está en el poder. López Obrador. Bueno, vamos a ver si Salinas Pliego tiene los tamaños para vencer al que él identifica, y además tiene razón, pues es el líder, Andrés Manuel López Obrador. Pero hay otra parte que a mí me gusta mucho. Cuando le pregunta Ezra Chabot si le quieren quitar la concesión, dice, bueno, sí, pero no es una concesión, es una licencia. La concesión es que antes se las entregaban a sus amigos. Pues a él, Carlos Salinas, su amigo, le entregó la concesión y la renovó Peña Nieto. En la total opacidad. Claro, tú lo publicó. Días antes de irse. Claro, tú lo publicaste, Dani. Entonces, y hay otra parte en la que dice que nos quieren meter presos, nos quieren torturar como en Venezuela. Ay, no. Está victimizándose. Porque él va a aprovechar este proyecto político para atrincherarse y no pagar los impuestos que adeuda, que son 74,000 millones de pesos. Finalizo nada más diciendo que ya por primera vez pone a su hijo ahí, en el proyecto. Ahí aparece su hijo Benjamín Salinas Sada, que es el vicepresidente del Consejo de Administración del Grupo Salinas. Es decir, ya metió a su hijo a su proyecto político. Es el heredero. Y su hija, aunque no aparece ahí, porque es un misógino, también está en el proyecto político. Y el proyecto político tiene que ver con el Partido Verde en primerísimo lugar. También con los otros. Por eso no se han deslindado las dirigencias del PAN, del PRI, ni MC. Están viendo de qué manera pueden capitalizar eso. Pero el primer partido, porque Salinas Pliego, hay que decirlo también, es dueño de ese engendro, el Partido Verde. Ya tuvo su telebancada. Todos los senadores y diputados, muchos, son sus empleados o han sido sus empleados. No solamente su hija. El actual coordinador de los diputados federales del Partido Verde, Puente, fue empleado de Ricardo Salinas Pliego desde hace 30 años. Puso a Puente como empleado en el gobierno de Vicente Fox y con Marta Sagún. Ahí lo conocí. Entonces, no, claro que el verde está ahí en el proyecto de Ricardo Salinas Pliego. ¿A poco es fortuito que un senadorcillo como Luis Melgar, que ha sido empleado 30 años de Salinas Pliego, salga a decir, hay que romper con Morena porque está lleno de ratas? Y que abandone su responsabilidad como legislador en un periodo extraordinario para irse al yate de su jefe en las Islas Griegas. Por eso hay que ponerle mucha atención a este personaje y a los personajes que aparecen en la foto y otros que no. Con base en eso, yo
quiero poner énfasis en lo que incluso dice la esposa de Salinas Pliego, que llama mucho la atención, como María Laura Medina todavía se pone de Salinas, cuando en otro extremo estamos hablando de que sí, las mujeres no tienen que ponerse el apellido del esposo, y acá todavía María Laura Medina de Salinas, ¿no? Los contrastes. Pero ella también, incluso con con la Virgen de Guadalupe, sí, detrás de ella, que es otro simbolismo que podemos agregar, habla del inicio de la batalla cultural, ¿no? Entonces, digamos, esto de la batalla cultural puede que no sea un objetivo para las elecciones del 2027, incluso va más allá de la política, ¿no? O sea, el hecho de tener ya a un grupo que tiene una televisora, y no solamente la televisora, sino también servicios de internet, servicios de telefonía, servicios de cable, tiendas en donde además se distribuye la propaganda, incluso el anterior gobierno, el de López Obrador, pagaba publicidad oficial a las tiendas Electra para pasar publicidad oficial de su gobierno en esas tiendas, y no pagaba poco, eran buenos millones de pesos. Entonces es todo una cadena pensada para también la distribución de mensajes. Incluso aunque tú dices voy a comprar una lavadora, también vas a estar sometido a cierto tipo de mensajes, ¿no? Es un proyecto político ideológico. En su totalidad. Sí, claro. En su totalidad. Entonces, al momento en el que ellos están hablando de batalla cultural, es también medirlo más allá de los partidos políticos, más allá de plazos electorales, sí, ¿no? E irnos a algo que puede tener un efecto fuerte en el mediano o en el largo plazo, ¿no? Ya Héctor Alejandro Quintanar lo señalaba, de cómo sí estamos hoy, podríamos decirlo, un tanto blindados de ese tipo de proyectos, ¿no? Nos vamos con Verástegui, el Pocas Firmas. Su proyecto fue un completo fracaso. Yo creo que en Washington el tipo vende humo, o sea, porque lo tienen ahí en reuniones del más alto nivel y según comparten sus fotografías, pero acá es un perfecto donadie. Es una persona del que la gente se burla en redes sociales. No lo baja de actorcillo mediocre de Televisa. Hace ya un montón de años y se acabó, ¿no? Entonces, aquí, siguiendo con ese ejemplo, que es como uno de los más fuertes que tenemos, fuertes entre comillas, o sea, le fue bastante mal, ¿no? Hubo entidades en las que tuvo 100 firmas, ¿no? Ese es el apoyo que ahorita en México podría tener a un hombre que abiertamente dice yo soy de la ultraderecha, familia, Estado, valores, patria. Ese es el resultado, el ejemplo más tangible que podríamos tener, ¿no? Hasta el momento. Entonces sí creo que la gente, aunque no vote Morena, tampoco es como que vea en ese tipo de proyectos una opción real o una opción que quiera, ¿no? Pero ya hablando de una batalla cultural, eso puede empezar a modificarse, ¿no? Por ejemplo, lo de Charlie Kirk, que pasó el asesinato de influencer, también de la ultraderecha. En Estados Unidos lo que vimos es apuntar a que es la izquierda, apuntar que la izquierda es violenta y entonces empezar también esa batalla cultural, aunque todos los elementos digan que no fue una izquierda radical, sino que fue un hombre blanco con los mismos valores, incluso que Charlie Kirk, el que cometió el asesinato, pero no importa, vamos a empezar a enfocar, y también ahí tenemos la coincidencia de que habla Ricardo Salinas Pliego de los zurdos de mierda. En este video habla de la batalla contra el comunismo. No sé contra qué comunismo sea el que él esté observando, del que esté advirtiendo, pero no importa, a pesar de que todos los elementos digan que no hay un comunismo, el punto es empezar a sembrar cierto tipo de lenguaje y va a encontrar, sí o sí, nichos en donde ese discurso impacte, en donde ese discurso, y eso es lo más preocupante, empiece a aglutinar. Puede ser personas adultas, tenemos ya varios ejemplos de que ese discurso impacta en los jóvenes. Entonces el proyecto político que se contraponga a tiene que empezar también a medirse y a estructurarse más allá de los procesos electorales, de hacer una apuesta por crear cuadros, de hacer una apuesta por crear un discurso que le diga a la gente no solamente vota por mí porque quiero controlar todo el país, vota por mí por esto y aquello, no, sino también del por qué la izquierda
tiene que seguir en el gobierno, porque los gobiernos progresistas son los que le garantizan mayor bienestar a la gente. Empezar ahora sí con una embestida informativa, que por ejemplo no solamente repose en la mañanera. Me voy a otro ejemplo. La cifra de pobreza que no se difundió como se esperaba o como todo periodista, yo creo que todo periodista debía morirse por dar esa nota de que en México 13.5 millones de personas dejaron de ser pobres, lo cual es una gran noticia, y no fue así. O sea, el hecho de que la nota quedara opacada, en muchos medios ni siquiera ocupara la primera plana, te habla de que no solamente puedes depender de una mañanera, ¿no? Porque así es como ha venido ocurriendo desde la administración pasada, de que el expresidente López Obrador es el mejor comunicador y con eso basta y la mañanera es poderosa. Pues no, se tiene que empezar a apostar por llevar el mensaje más allá de empezar de pelearse con el PAN, de pelearse con el PRI, sino de empezar a hablar de un proyecto, de por qué es importante que los gobiernos progresistas se mantengan en este país, cuál es la diferencia de este gobierno con los otros, de entregar resultados, de hacer la autocrítica de la que hablaba Meme, ¿no? O sea, de empezar a hablar de los problemas, de enfrentarlos, no de esconderlos. Entonces, porque, o sea, ese es el mayor reto. Lo que pueda pasar con Ricardo Salinas Pliego puede terminar como Xóchitl Gálvez perfectamente, ¿no? De el superfenómeno que resultó pues simplemente no serlo, o sea, no funcionó nada bien, ahorita ya sigue haciendo sus videos, ya es por completo irrelevante, pero eso es en lo que puede terminar Ricardo Salinas Pliego. Es un volado, ¿no? Ir por la presidencia de la República es un volado, pero la batalla cultural que puede ir más allá de Ricardo Salinas Pliego es lo importante, y ahí esa es a la que le tiene que prestar muchísima atención Morena. No decir, ¿por qué se le da mucha importancia a Salinas Pliego? No, es darle la fuerza que tiene, porque tienen los recursos, tienen las estructuras, tienen las alianzas internacionales, incluso la ultraderecha. Entonces creo que sí es tomarse muy en serio, y para eso también se requiere pues no hacer alianzas, por ejemplo, con todo el mundo, para que de repente estés aliado con un partido verde que tiene a la vez esta alianza todavía más fuerte con esta ultraderecha a la que quieres contrarrestar, ¿no? O sea, ahí también Morena va a toparse contra sí mismo. Entonces creo que, o sea, si el proyecto Morena quiere ir más allá del ganar elecciones y trascender, también este es un buen momento para replantearse otro tipo de objetivos. Yo eso lo cerraría agregando esta parte, no subestimarlos. Esa batalla cultural de la que habla Dani creo que es la esencial, porque estructuralmente no tiene estructura, podría conseguirla, tampoco es tan difícil, sobre todo si se hace de las estructuras que tienen los partidos, como el Partido Verde, que podría no ser una estructura tan robusta como en la que en algún momento tuvo el PRI, o como la que está intentando construir Morena con los seccionales, pero sí tienen varios años ya fortaleciendo ciertas estructuras. Entonces, el no subestimarlos creo que va a ser clave, porque es la batalla cultural. ¿Qué es lo que pasó en Argentina? Y regreso un poco a eso. Desde el gobierno de Fernández no se construyó un proyecto sólido, no se dio ninguna batalla cultural, no se recuperó mucho en realidad en Argentina, en realidad se cometieron varios errores. ¿Y qué es lo que pasó? Pues los jóvenes y la ciudadanía en su hartazgo dijeron, pues no quiero ni este, pues me voy con el opuesto, abismal. Y eso ya había pasado. ¿Con quién? Con Andrés Manuel López Obrador en el 18. Aunque viene una lucha muy importante, la cantidad de votos que obtiene Andrés Manuel López Obrador en el 18 también se debió a que mucha gente dijo, ya me hartaron los del PRI y los del PAN, me voy con AMLO. Y en el 2024 con la propia Claudia, claro, también. Entonces, si ese hartazgo, el hartazgo mueve votos, emocionalmente mueve votos. Esos votos que podrían estar decepcionados, insisto, no del gobierno federal, no estoy hablando ni siquiera de eso, o incluso también gente que diga, sabes que a mí no me gusta, o que no se le ha logrado comunicar, o que no ha logrado entender esto. Espérense, antes analicen quiénes son los perfiles, porque no porque le digan es que estoy abismalmente distinto, quiere decir que está bien. ¿Qué es lo que realmente busca un proyecto como el de Salinas Pliego? ¿Lo encabece o no lo encabece él? Lo que busca es privilegios, lo que busca es engrandecer otra vez a las clases altas, al 1%. Lo que busca es que la distribución de la riqueza no se reparta entre los que menos tienen, sino que se estanque. Y te hablan mucho sobre el crecimiento económico, que el PIB, ajá, qué padre, pero es que todo ese recurso, por más que existiera y por más que se viera bonito en los números, solamente se concentraba en el 1%.
Y cuando aquí se habla de primero los pobres, no se habla de nada más los pobres y los demás, vámonos para afuera. No, se está hablando de vamos a hacer una distribución de la riqueza en donde todos vamos a crecer. Los ricos han crecido, claro que sí. ¿Qué es lo que nos falta a las clases medias? Creo que ahí está el punto medular. Ni siquiera es las clases más bajas, son las clases medias. Es en la clase media en la que dicen, ajá, qué bueno que sacaron a 13.4 millones de personas de la pobreza, pero ¿y yo qué? O sea, ¿qué pasa con las clases medias? Y las clases medias, entre más personas vayas sacando de la pobreza, más grande se va haciendo la clase media. Y ahí es donde el discurso de Salinas Pliego empieza a permear. Porque empiezas entre aspirar a querer más y el aspiracionismo, que no es lo mismo. Y Salinas Pliego es muy bueno vendiendo aspiracionismo. Es muy bueno vendiendo espejitos, es muy bueno vendiendo humo. ¿Cómo le ha hecho con su fortuna? ¿Cómo le ha hecho? Prefiere pagar millones de pesos, hasta de dólares, en despachos de abogados para evadir el pago, ya no solamente de los 74,000 millones de pesos de impuestos, sino a sus acreedores en Estados Unidos, que les debe cerca de 400 millones de dólares, y que no se los ha querido pagar, por lo cual ellos hasta demandaron a México bajo los términos del tratado comercial, porque es uno de los empresarios más ricos del país. Entonces hay que poner sobre la mesa, hay que hacer esa balanza, porque donde él busca permear es justo en las clases medias. Sabe que el sistema de salud, que la seguridad, o sea, sabe que todas estas carencias que siguen existiendo, porque no son nuevas, pero que siguen existiendo, permean y duelen a la clase media. Una clase media que dices, qué bueno que me subiste el salario mínimo, pero con la inflación, pues tampoco es como, o sea, ahí dependerá el ingreso de cada quien. Voy generando ahí mi equilibrio. Es ahí donde Morena tiene que, la izquierda, dejemos a un lado el partido, la izquierda tiene que reconfigurarse y el mensaje también se tiene que ir transformando. Primero a los pobres nos queda claro, y ahí se mantiene, y con hechos. Pero entre más los vas sacando, más vas creciendo clase media. ¿Y qué sigue para ellos? Antes de que los termine de cooptar un Salinas Pliego con un discurso completamente extremista, en donde les vende espejitos, pero se le olvida mencionar que el juez por su casa empieza, y él por su casa no ha empezado. Bien, yo voy a ser muy breve, ya que estamos a contrarreloj ahorita y ya es... pero bueno, es un tema muy, muy candente. Yo creo que así como se quiso hacer de Xóchitl Gálvez un producto milagro, creo que Salinas Pliego es un producto malogro, ¿no? Completamente. No hay... Yo estoy de acuerdo en que puede permear su discurso, pero sí creo que hay una especie de cerco sanitario ideológico que ya se ha creado en este país, que es una construcción añeja, no viene de 2018 para acá. Claro que hay mucha gente en 2018 que votó por hartazgo y demás, pero yo no estaría tan seguro de que ese sea el factor explicativo del triunfo de López Obrador. No, claro. Yo creo que el factor explicativo está en que todavía en 2006 una de las grandes... mucha gente todavía pensaba, era muy común esta idea de que no, es que a la gente no hay que darle pescado, hay que enseñarle a pescar, ¿no? Estas ideas del que los panfletistas del calderonismo estaban y del foxismo promovían en ese momento para oponerse a los programas sociales que eran la bandera de López Obrador. Hoy, por ejemplo, eso ya afortunadamente es una opinión marginal, si no es que inexistente o ya muy minoritaria, y quien la diga en público no va a tener respaldo. Ya hay un gran consenso social en este país de decir, no, a ver, los programas sociales son derechos y todos deben tenerlos, ¿no? Y eso me parece que ya está bien institucionalizado y bien establecido, más allá de las leyes, sino que ya es parte del ideario de este país. Y ese cambio es el que me parece significa un buen cerco sanitario contra cosas como Salinas Pliego, que yo insisto, basta mirar lo que escribe en redes para que uno se sienta agraviado, aunque los agravios no vayan dirigidos a ti, ¿no? Ningún mexicano tiene derecho a expresarse del modo en que este sujeto lo hace. Te acercas con él, lo respaldas, te estás contaminando de eso, estás respaldando eso. Sea él o sus umpalumpas digitales, lo que sea que tenga, que están escribiendo estas tonterías, eso es inadmisible en un país civilizado. Yo creo que sí, un gesto civilizatorio es una cruzada anticivilizatoria la que representa este sujeto. Me parece que hay un cerco sanitario ante eso, pero pues que exista, que sea marginal, insisto, no lo hace irrelevante. Clarifica
el caso de Ricardo Salinas Pliego, del que nos hemos ocupado el día de hoy, la disputa por México. El bloque conservador y el bloque progresista. Y que en efecto, ellos han dado en llamar la batalla cultural. Y es una batalla ideológica. Y sí, hay que combatirlos en el terreno de las ideas. Y por supuesto, no solamente a través de los partidos, o de Morena en específico. No, uno como ciudadano, como mexicano, como patriota, combatir a los vendepatrias. Y pues creo que con así nos despedimos el día de hoy en un día muy patrio. Ya nos tenemos que ir al recalentado. Al recalentado. Sí, muchas gracias. Usted si no nos vio en vivo, bueno, ya sabe que tiene la oportunidad en Sin embargo al aire de verlo más tarde y compartirlo. Muchas gracias y viva México. Que viva. Bueno.